Bueno, vamos a crear la tienda virtual y muy básica. Para eso vamos a utilizar Node y en la carpeta backend vamos a crear el comando npm init, que es el que utilizamos para crear el proyecto. Le damos enter a todo y le decimos yes. Aquí ya tenemos el archivo package.json y lo apuntamos hacia app.js. Veamos el archivo app.js y vamos a instalar las librerías necesarias como Express para levantar el servidor. También instalaremos Body Parser, que es para recibir peticiones de tipo POST. Instalaremos los cores, pues necesitamos controlar alguna ruta. Instalemos Express Session para manejar las sesiones al momento de loguearnos, que nos quede el registro de quién se logueó. Y para manejar el almacenamiento de datos utilizamos Mongoose. Bueno, aquí vamos a crear el servidor heredando el paquete Express y creamos la variable app que hereda de Express. Levantamos el servidor con app.listen y lo ponemos a correr por el medio del puerto 3000. Colocamos un mensaje de que ya inició. Bueno, noté que está el app.js por fuera, entonces vamos a moverlo a la carpeta backend. Se me borraron los datos. Bueno, vamos a escribirlo nuevamente. Heredamos el paquete express en la variable express y creamos app y hereda de la funcionalidad express y levantamos el servidor. Bueno, vamos a heredar body parser por medio del requiere para configurar las peticiones de tipo post. Agregamos la configuración de body parser, que es app.use body parser.json y el body parser con el URL encoded. Decimos que extended false al true true. Listo, estamos levantando el servidor. Acá tenemos un error. Espera. Este es el archivo app. Está bien puesto. Listo. Bueno, acá tenemos un detalle. Listo, era node./app. Bueno, ya tenemos levantado el servidor por medio del puerto 3000. Creamos un nuevo archivo con la configuración. Recuerden que este archivo es para almacenar configuraciones pequeñas de nuestro aplicativo y lo vamos a exportar. Primero vamos a colocar el puerto y vamos a reemplazarlo en el app.js para que tengamos solamente un archivo config donde están todos los parámetros del aplicativo. Aquí nos enlazamos con el archivo config por medio de dirname y la ubicación del archivo config.js. Listo, ya la variable config
punto puerto vendría con el valor correspondiente. Listo, vamos ahora a crear la configuración de las sesiones. Pues para eso necesitamos el paquete de Express Session que instalamos previamente. Y la configuración es la siguiente. Necesitamos una palabra secreta. En este caso vamos a utilizar config, clave oculta, para colocar una palabra clave que solamente nosotros manejemos. Coloquemos acá cualquier texto al azar. El parámetro resave, el save initialized, la configuración de la cookie, un HTTP only true y el tiempo que va a durar la sesión activa. Esto también puede ser un parámetro del archivo config, entonces vamos a colocarlo como tiempo de sesión. Coloquémosle el valor de un minuto, que serían 60.000 milisegundos por 60 o por 12. Coloquémoslo por 60 más bien. Esto equivale pues a una hora. Listo, la sesión nos va a durar una hora activa sin necesidad de recibir peticiones. Después de la hora se desconectará. Bueno, le colocamos el nombre a la cookie. En la cookie. Y le ponemos role intro. Bueno, el nombre es lo de menos. Listo, ahora vamos a implementar esta configuración con AppUse y le descargamos la variable a la que le asignamos la sesión. Listo, nos sigue funcionando el servidor, mediano de app. Y ahora continuemos. Vamos a crear el archivo routes, que es donde vamos a definir todas las rutas que vamos a aceptar de cada una de las peticiones. Recuerden que app lo pusimos de manera global para que lo podamos leer en los siguientes archivos en adelante. Vamos a hacer una prueba con la petición hola, que recibe un request y un response. Y retorna simplemente un state true. Ok. Y vamos a importar este elemento llamado routes por medio del requiere y llamamos a routes.js. Listo, de esta forma queda enlazado. Vamos a probarlo y está funcionando con Postman. Petición de tipo post, localhost 2.3000 / hola. Bueno, acá no nos funcionó. Bueno, hola es con H minúscula. Y tengo mal escrito localhost. Listo, ahí nos está respondiendo. Vamos a comprobar ahora si recibe parámetros de tipo body. Vamos a colocarlo en la consola y hagamos nuevamente la petición mandándole algún parámetro. Listo, miremos la consola. Aquí vemos el parámetro que llegó a la petición de tipo post. Listo, está bien hasta el momento. Bueno, vamos a crear un CRUD. Entonces, el CRUD comprende lo que es una petición de tipo guardar, un cargar todas, que es para cargar todos los datos, el actualizar, que es para actualizar un elemento, y el eliminar.
Esto hace parte del CRUD. Bueno, documentemos acá un poco. Listo, ahora vamos a conectarnos a la base de datos de Mongo por medio de la librería Mongose que ya la tenemos instalada. Bueno, primero vamos a colocar la configuración que nos sugiere Mongose, que es el strict query de forma falsa y hacemos la conexión. Para esto necesitamos tener previamente instalado Mongo en nuestro equipo y lo vamos a abrir a ver si lo tenemos instalado. Listo. Aquí tenemos la ruta local, la pegamos y necesitamos ponerle el nombre de la base de datos, como la vamos a llamar. Esto también puede ser un parámetro del config. Tienda se va a llamar bd mongo. Lo concatenamos y agreguemos las demás configuraciones de la conexión de Mongo. El use new URL parser en modo true y el use unified topology de forma true. Listo. Esto posiblemente nos genere un error o una respuesta correcta. Si de pronto llega algún error, pues lo vamos a mostrar en la consola a ver qué puede ser. Pero si no, pues mostramos de que se conectó a la base de datos sin ningún problema. Bueno, vamos a levantar el servicio. Acá tenemos un error. ¿Qué será? Bueno, tenía el strict mal escrito. Bueno, levantamos el servicio y aquí nos dice que tenemos una conexión correcta al servidor. Listo, bueno, continuemos. Vamos a levantarlo ya desde aquí, desde un símbolo del sistema externo, para que tengamos más espacio de visualización. Bueno, acá nos saca un error, pero es porque está abierta todavía la terminal. Entonces lo cierro el proyecto, vuelvo y lo abro, y vuelvo y ejecuto la conexión. Y aquí ya veo que está funcionando por el puerto 3000. Bueno, vamos a crear una carpeta llamada APIs, donde vamos a almacenar todos los controladores y todos los modelos. Recordemos que primero el archivo routes se va a conectar con el controlador y el controlador se va a conectar con el modelo. Pues acá tenemos ya las carpetas creadas y vamos a ir organizando nuestro código de una forma más eficiente. Vamos a crear usuarios controller.js y vamos a decir que la variable usuarios controller es un objeto y lo vamos a exportar. Un módulo de punta de exports usuarios y es equivalente al usuario controller. Vemos cada uno de los métodos que sería el de guardar, pues recibe un request y retorna un response. Listo, esto mismo nos sirve para crear los demás, actualizar, eliminar y nos faltaría cargar todas. En routes vamos a vincularlo con el usuario controller.
que es el que contiene todos los datos del controlador, y para eso vamos a hacer uso del require. Require, colocamos dir name para hacer referencia a la carpeta raíz y apuntamos hacia la carpeta API, controladores y usuarios controller.js. Y el nombre con el cual lo exportamos en el controlador sería usuarios. Listo, bueno. Ahora vamos a conectarnos a cada uno de los métodos que vamos a llamar. Pues vamos a llamar acá el método guardar, el método cargar todas, el método actualizar y el método eliminar. Como he dicho, primero pasa por routes y routes se conecta al controlador. Bueno, aquí vamos a levantarlo, tenemos un error, es como un problema de rutas, era API con mayúscula. Bueno, aquí ya está funcionando. Listo, ya tenemos la conexión correcta. Bueno, ahora en el controlador nos vamos a basar en este ejemplo donde mostramos que tenemos usuarios y tiene email, password, nombre y rol. Entonces vamos a capturar esos datos por medio de post nombre request.body.nombre. Así lo capturamos. Luego el email request.body.email y nos haría falta el password. Sería password en vez de email, passwords. Y ya tenemos estos tres datos. Vamos a empezar a validar cada uno de ellos, que no vengan vacíos. Y en el caso de que alguno venga vacío, sea porque sea undefined o null, o porque sea de pronto de tipo en blanco, vamos a colocar un mensaje diciendo que el campo es obligatorio. Decimos que state false y el mensaje diciendo que es obligatorio. No ponemos el rol porque el rol lo vamos a almacenar manualmente con un valor por defecto. Aquí le ponemos return false y esta misma validación la aplicamos en los demás campos. Para email y para el password. Listo, acá se pueden agregar más validaciones un poco más fuertes. Pero vamos a hacerlo así muy básico. Ahora vamos a crear el modelo. Usuarios model.js. Creamos el objeto usuarios model, que es un objeto, y lo exportamos. Punto usuarios es igual a usuarios model para que quede exportado. Y acá mismo vamos a crear cada uno de los métodos. En este caso serían los métodos de guardar, usuarios model.guardar, y esto recibe una funcionalidad que recibe un post y retorna un callback. Todos van a manejar la misma estructura. Ya tenemos el de guardar, copiamos este mismo para aplicarlo a cargar todas y actualizar y el de eliminar. Bueno, ahí tenemos los cuatro métodos necesarios. Tenemos de guardar con control S y vamos a implementar toda la configuración de Mongo con la librería Mongose. Creamos una variable llamada Mongose e importamos el paquete llamado Mongose. Primero vamos a crear el esquema que es igual a mongose.schema. Luego creamos usuarios esquema, que va a tener la configuración del esquema. Sería un nuevo esquema que está configurado de la siguiente forma. Email es un string. Nombre también sería un string. Y el password también sería un string. Nos faltaría el rol,
que sería un number. Sería rol 1, rol 2, ya los roles que vayamos a manejar. Bueno, tenemos ya creado el esquema. Vamos ahora a crear el modelo de ese esquema. Bueno, aquí colocamos mongoose.model, el nombre de la colección, que sería usuarios, y le asignamos el esquema que hemos creado, que sería usuarios esquema. Vamos ahora a crear el método guardar. Creamos una instancia del modelo de Mongo y le decimos que instancia.nombre es igual al dato que venga por el post.nombre, email, instancia.email sería el post.email, que llegue también por medio del método post, e instancia.password sería post.password. Recuerden que aquí estamos almacenando los datos sin encriptarlos, pero pues hay que encriptarlos más adelante. Por defecto le ponemos en instancia.rol el número 2, digamos que sea 2 el valor para clientes y uno sería para administradores. Aquí le decimos instancia.save y esto posiblemente me retorna un error o me retorna una variable con los datos de la creación. Entonces vamos a decir que si hay un error, pues me retorne por medio del callback un state false y el error para poderlo leer si lo necesito. Y si no hay ningún error, pues me va a retornar un state true, que significa que pues que habrá almacenado correctamente. Bueno, en el controlador vamos ahora a vincularlo con el modelo. Recordemos nuevamente, las rutas se conectan con el controlador se conecta con el modelo procesa la información en Mongo y retorna por medio de un callback la información al controlador. Entonces vamos a crear acá, require, your name, nos devolvemos dos carpetas, bueno, una carpeta y entramos a la carpeta modelos, usuarios model.js y el nombre que le pusimos al exportar, que sería usuarios. Listo, ya tenemos el modelo. Entonces aquí lo importamos y llamamos al método guardar. Le pasamos el post y esto retorna una funcionalidad que es una posible respuesta, sea true o false. Vamos a decir que si la respuesta tiene un estado true, pues vamos a colocar un mensaje que diga eh, fue satisfactorio el almacenamiento de este usuario. Coloquemos usuario creado correctamente. Pero en el caso contrario, si de pronto hay un error, vamos a responder con un estado falso y un mensaje que diga que se presenta un error al almacenar. Y mostramos la respuesta del error. Bueno, levantemos el proyecto nuevamente. Listo, sigue funcionando. Vemos que nos quedó bien vinculado. Ahora vamos a implementar la petición basada en las rutas. Como estos usuarios, vamos a agregarle usuarios al principio con un slash para que nos quede separado, porque muchas de las peticiones van a ser las mismas, pero esta va a ser de usuarios. Bueno, aquí miremos, los pegamos, usuarios guardar, y nos dice que el campo email es obligatorio. Listo, agregamos el campo nombre y el campo password. Coloquemos un password. Recordemos que el password lo debemos encriptar más adelante. Nos dice que creó correctamente. Vamos a verificar con Mongoose si tenemos un registro, perdón, con el Compass para poder evidenciar si hay algún registro almacenado. Nuestra base de datos se llama tienda y aquí tenemos un registro almacenado, un documento en
Mongo se llaman son documentos. Bueno, vamos ahora a crear el de cargar todas, que es una lista de los elementos que estén en el momento almacenados. Esto no recibe ningún parámetro, por eso le ponemos null por el momento, y eso genera una respuesta de tipo JSON. Devolvamos la respuesta directamente. Mientras tanto, y ahora en el cargar todas, vamos a crear el find. El primer parámetro son los criterios de búsqueda, los siguientes son las proyecciones, en este caso sin parámetros de búsqueda y con todas las proyecciones, nos devuelve posiblemente un error o nos devuelve el documento. Si hay un error, pues lo mostramos por medio del ratón callback, diciendo que es falso y mostramos el error. Acá tengo mal escrito return, pero si no hay ningún error, vamos a devolver un estado true y devolvemos los documentos por medio del elemento data. Listo, nos faltan los corchetes, perdón, las llaves, y vamos a probar. Cargar todas. Y aquí vemos que tenemos un elemento, pero notamos de que está el password. El password debe estar oculto, o sea, este elemento no debería mostrarse. Para eso utilizamos la proyección y decimos que el password es valor 0 para que no se muestre. Listo, levantamos nuevamente, verificamos y ya no tenemos el password porque pues sería algo inseguro. Bueno, continuemos. Vamos a actualizar un dato. Entonces voy a utilizar estos mismos valores ya que necesito capturarlos y adicionalmente voy a pedir el ID del elemento que se almacenó y lo voy a pedir de forma obligatoria. Pues voy a agregar acá ese nuevo if y pedimos ese ID y todos los demás datos obligatorios. En vez de guardar, vamos a llamar a la funcionalidad actualizar. Listo. El mensaje sería usuario actualizado correctamente y se presentó un error al actualizar. Vamos ahora a agregar el modelo Mongo MyModel. Buscamos por el Find by ID and Update, que significa pues busca por ID y actualízame los datos. Listo. Aquí vamos a agregar los datos que vamos a actualizar. En este caso va a ser nombre. Recuerden que no todos los datos se actualizan. En este caso solamente vamos a permitir que por medio del ID se pueda actualizar el nombre de la persona. Podríamos actualizar otros elementos como el email y el password, pero pues en este caso solamente vamos a permitir que actualice el nombre. Esto nos devuelve o posiblemente un error o nos devuelve una variable que sea asignada al valor modificado. Hacemos lo mismo que hacemos con los demás. Si hay algún error, retornamos un callback con un state false y devolvemos el error que se haya generado. En el caso contrario, vamos a devolver por medio del callback un return que sea state true, que significa que todo pasó bien. Bueno, levantamos el servidor y vamos a probar el actualizar. Copiamos esta misma URL de tipo post como actualizar
y nos pide que el campo ID es obligatorio. Vamos a tomar el ID que existe y nos dice que el campo nombre es obligatorio. Coloquémosle John. Bueno, acá me está pidiendo el email. El email y el password sobran, ya que solamente exijo que sea el nombre. Entonces no puedo obligar que sea el email y el password también. Y ya me dice que usuario actualizado con el nombre John. Bueno, este mismo elemento nos puede servir para el eliminar, pero solamente necesitamos el ID. Pues el ID es el campo obligatorio. Cambiamos a eliminar y en el modelo vamos a crear la funcionalidad de eliminación, que sería myModel.findById and delete. O sea, busca por ID y elimina. Le pasamos como primer parámetro el identificador, el ID, y esto me devuelve o un error o que se eliminó o los datos eliminados. Vamos a crear el callback, si hay un error, pues retorna falso y envíeme el error, pero si no, retorna un callback con un state true, que significaría que se eliminó correctamente. Vemos que podemos agregar otras validaciones adicionales, pero pues vamos a hacerlo así muy básico. Decimos que el usuario fue eliminado correctamente y que se presentó un error al eliminar en caso de que llegue con estado falso. Probémoslo nuevamente con el API. Listo, aquí está bien. Levantamos el servicio y vamos a probar la eliminación. Me exige el campo ID. Vamos a coger un ID que exista. En este caso es este. Bueno, debe ser el otro elemento, este. El ID, el valor y nos dice usuario eliminado correctamente. Listo, al buscarlo nuevamente ya no hay usuarios. Vamos a crearlo nuevamente y ahí está. Bueno, ya nos funciona la eliminación. Ya teniendo el CRUD con todos sus métodos, actualizar, eliminar, cargar todas, guardar, vamos ahora a continuar con la creación de productos. Aquí lo tenemos ya bien organizado. Y copiamos este elemento y lo replicamos. Ya va a ser mucho más rápido ya que lo tenemos ya creado como base. Bueno, aquí duplicamos y cambiamos los nombres de usuarios por productos. Y creamos el Productos Controller. Copiamos la plantilla que tenemos y reemplazamos todo lo que diga usuarios por productos. Recordemos que lo hacemos con control D. Listo, bueno. Productos contiene código, nombre, precio y fecha de vencimiento. Entonces vamos a agregar estos datos acá. Código, precio y fecha de vencimiento. Y vamos a obligar a que estos datos sean necesarios para hacer el registro. Listo, modificamos el mensaje y en actualizar realizamos también los mismos datos que estamos solicitando. Nombre, código, precio y fecha de vencimiento. Publicamos los datos. Listo, fecha de vencimiento. Y vamos a cambiar el mensaje por producto actualizado.
Para la eliminación sería también producto eliminado y ya tenemos el controlador generado. Creamos ahora el modelo. En el modelo copiamos la plantilla de usuarios, la pegamos y cambiamos los datos necesarios. Como usuarios lo cambiamos por productos. El código sería uno de los campos, el nombre ya está, precio sería de tipo numérico y la fecha de vencimiento que sería de tipo string. Listo, sería productos y en las instancias vamos a reemplazar esos datos por código, por precio y la fecha de vencimiento sería post.fechavenc. Listo. Bueno, al cargar todas y en la actualización agregamos todos los demás datos porque posiblemente alguno de estos datos del producto necesiten ser cambiados. Entonces agregamos el código, el precio y la fecha de vencimiento. Listo. La funcionalidad de eliminar sigue siendo la misma. Vamos a probarlo, a ver cómo nos quedó utilizándolo con Postman. Cambiamos la URL, ya no sería con usuarios, sino que sería con productos. Cambiamos usuarios por productos y vamos a ver qué datos nos exige. Nos exige el nombre, lo hacemos aquí en pantalón, el código 001, el precio, pongámosle 100.000 y la fecha venc, que es la fecha de vencimiento. En este caso pongámosle 1900, que sería como una fecha inválida para este tipo de producto. Ahora hagamos el cargar todas y aquí vemos que tenemos el elemento. Vamos a actualizar. El primer dato que nos exige es el ID, entonces vamos a buscar el ID correspondiente. Esto lo ponemos acá y me dice que también debo mandar el nombre, el código y la fecha de vencimiento y el precio. Lo cambiamos a 80.000. Listo, en este caso pues solamente cambiamos el precio. Dice que fue actualizado correctamente. Y ahora probemos la eliminación, que sería solamente recibir el identificador. Lo extraemos de acá y lo pegamos. Dice que el producto está eliminado. Si miramos el cargar todas, ya no hay productos. Y con el que teníamos antes, queda nuevamente creado y ya aparece. Bueno, ya tenemos usuarios y productos. Estos dos elementos. Vamos ahora a enlazarlos en el carrito. Normalmente el carrito viene siendo la misma plantilla, pero pues en este caso la plantilla del carrito abarca dos datos, que es uno de usuarios y otro de productos. Vamos a configurarlo, vamos a cambiar un poco los nombres. Vamos a cambiar guardar por adicionar al carrito. Cargar todas, lo vamos a cambiar por cargar mi carrito. Actualizar. Solamente vamos a permitir actualizar la cantidad de lo que haya en el carrito. Y el otro sería la eliminación del ítem para almacenar. Entonces, que lo que hacemos es, teniendo la lista de productos y sabiendo cuál es el usuario, vamos a almacenar estos datos. Creamos el controlador del carrito, copiemos la plantilla y la reemplazamos por carrito. Bueno, en este caso son tres datos los que necesitamos para poder almacenar en el carrito de compras. Esto cambiemos acá los nombres, tal cual los utilizamos en rutas. El cargar todo lo cambiamos. El actualizar también.
que solamente vamos a actualizar la cantidad y el eliminar ítem. Listo. Bueno, empecemos con el carrito. Dice usuario ID, producto y cantidad. Entonces, el primer dato sería el usuario ID. Usuario ID. El segundo sería el producto ID. Y el tercero, la cantidad. Nos sobraría fecha de vencimiento. Vamos a exigir que estos datos sean obligatorios. El usuario ID, el producto ID y la cantidad. Bueno, acá en esta sección debemos colocar lo que es la sesión. Si no tenemos el sistema de sesiones, debemos enviar el ID del usuario para poderlo manejar. En este caso vamos a utilizar sesión. Entonces, para que esta sesión usuario ID no funcione, tenemos que crear una petición de logueo para poder almacenar ese dato. Vamos a llamar login y en realidad recibe el email y el password. Cambiemos de aquí el modelo login y le decimos que si todo sale bien, pues le va a decir bienvenido. Si no, error al iniciar sesión. Listo, aquí ya tenemos el login. Si todo funciona bien, debería llegar una respuesta con los datos. Vamos a ver qué respuesta nos llega al intentar iniciar sesión. Agreguemos el router de usuarios login y apuntamos a login. Guardamos y este método de login debe existir dentro del modelo. Sería lo mismo que el cargar todas, pero le enviamos como parámetros el email y el password. Vamos a quitar aquí vamos a agregar aquí los datos. En este caso sería el email por post.email y el password. En el caso de que encuentre estas dos coincidencias, nos va a devolver true. Pues tenemos los dos parámetros que son email y password. Si hay documentos, o sea, si el documento es igual a 0, significa que no lo encontró. Entonces sería un return de tipo falso, porque no encontró los elementos. Coloquemos un mensaje que diga que no se pudo iniciar sesión. Que verifique las credenciales. Pero si encontró siquiera un registro, significa que los dos datos coinciden. Decimos que state true y vamos a devolver los documentos que vienen ahí. En este caso sería todo el dato del usuario sin el password, porque lo tenemos oculto. Bueno, acá le decimos que sí, la respuesta. Me llega acá algún dato, a ver qué error tengo. Tengo un error en la ruta. Modelos. Está bien. Carrito model. Me hace falta crearlo del modelo. Vamos a copiar toda la estructura del carrito para poder terminar ahí y que no me pida estos datos. Reemplazamos por carrito. Démosle guardar y ahora sí probemos el login a ver si nos quedó funcionando. Vamos a crear la petición login localhost 2.3000 slash usuarios login y esto me exige el email y el password. Listo, me dice bienvenido y noto que me llegan los datos. Y aquí tengo el ID, que es el valor que me interesa almacenar dentro de la sesión. Colocamos request.session con doble S, punto usuario ID, va a ser el nombre como lo voy a almacenar, y accedemos al respuesta.data, posición 0, porque solamente hay un elemento,
punto línea baja ID. De esta forma almacenamos el ID dentro de la sesión para que al momento de almacenar el carrito tome de ahí el valor del identificador de la persona que se logueó. Bueno, ahí está request.session, usuario ID. Listo. Bueno, ahora vamos a adicionar al carrito. Sería el método como cuando uno selecciona un ítem y adiciona un ítem al carrito, que sería una grabación. En este caso, sería la grabación del usuario ID y tenemos que hacer referencia a que esto es un objeto que viene relacionado de otro esquema. Entonces le ponemos type, dos puntos, mongoose.schema, punto types, punto object ID y le decimos coma ref, que hace referencia hacia la colección de usuarios, que es esta de acá, usuarios. Estamos haciendo referencia que es el ID que viene de usuarios como tal. Listo, ahora producto ID tiene el mismo caso. Entonces vamos a copiar y decimos que este viene referido de productos, que sería el esquema de productos, este que tenemos acá. Listo, productos. Listo, faltaría la cantidad, que es un número y sobraría fecha de vencimiento. Bueno, vamos ahora a organizar el método de guardar, que es el usuario ID, el producto ID y la cantidad. Y borramos fecha de vencimiento. Listo, aquí ya lo tenemos, ya estaría funcionando y habríamos almacenado sobre la colección carrito. Aquí le cambiamos el nombre por adicional carrito, que es el que estamos utilizando, para que quede más claro. Vamos a ver en Mongoose si esos datos están. Aquí cerrémoslo un momentico para verificar si están estos elementos. Démosle un reloj a ver si cargan los datos. Reiniciémoslo y nos conectamos. Es tienda, listo. Acá tenemos usuarios, productos y ya está creado el modelo de carritos, pero todavía no tiene datos. Bueno, hasta aquí vamos bien. Vamos ahora a levantar el servidor y a probar esta petición, que sería carrito adicionar al carrito. Es cuando uno presiona sobre el icono del carrito de compras. Localhost 2.3000. Vamos a hacer la petición mandando el usuario ID. Vamos a tomarlo de acá, de la colección de usuarios, y la pegamos. Y el siguiente dato sería, bueno, acá me está exigiendo el usuario ID a pesar de que, claro, como estamos utilizando el request.session, necesitamos hacer inicio de sesión primero, porque si no, esta variable no estaría cargada. Entonces vamos a hacer la petición de inicio de sesión. Por aquí la tenemos, la ejecutamos y ahora sí no hay necesidad de mandar este dato, ya que este dato lo trae directamente de la sesión. Ya está almacenado en nuestra backend. Entonces vamos a enviar lo que es el productos ID. Producto ID. Y me exige la cantidad y le colocamos que 10 y me dice producto creado. Bueno, acá hay que cambiar el mensaje. Sería producto agregado al carrito. Listo, levantamos el servidor
Hacemos la petición y enviémosle en este caso 3 unidades. Ya nos dice producto agregado al carrito correctamente. Miremos el carrito, ya tenemos los dos elementos relacionados, cada uno con su Object ID, que es el usuario que se logueó. Bueno, listo, vamos a cargar mi carrito. Necesitamos saber el usuario ID, porque necesitamos saber es el carrito de quién es el que estamos cargando. O sea, necesitamos listar el carrito de alguien en especial. Por eso pedimos el ID y lo obligamos en cargar carrito. Ahora, acá en cargar mi carrito, vamos a hacer una búsqueda, un find. Es el mismo find, pero vamos a hacer un enlace entre dos elementos. En este caso vendría siendo usuarios ID, digo el modelo de usuarios, el carrito y los productos. Para eso vamos a utilizar lo que es un aggregate para poder enlazar elementos. ¿Cómo funciona el aggregate? Bueno, armamos la estructura, que es un array de secuencias. La primera sería match, que sería para hacer la búsqueda dentro del modelo carrito de usuarios ID. Voy a leer el post.id, digo, el usuarios ID, que es el elemento con el criterio que necesitamos extraer, porque los carritos van a ser de muchos usuarios. Entonces estamos haciendo el filtro del usuario ID, o sea, de la persona que está logueada. Colocamos una coma y ahora vamos a hacer la unión en las tablas, en las colecciones. Se hace por medio de lookup. Lookup tiene un parámetro que es el from. El from sería la colección a la cual vamos a enlazarnos. En este caso sería productos. Ya que estamos dentro del modelo del carrito, significa que el carrito se va a enlazar con productos, teniendo en cuenta un elemento local que se llama, en este caso en carrito se llamaría producto ID. Sería este que tenemos acá, producto ID. Es el campo local, porque estamos dentro del modelo. Luego, con una coma, enlazamos con el campo destino, que sería el línea baja ID de productos. Por este elemento es que se están uniendo. Y ahora colocamos un alias de esta conexión, la vamos a llamar productos. En este caso, estas dos colecciones se están comunicando por medio del lookup. Ahora vamos a colocar, agregamos un while que utilizamos este elemento para que el elemento productos, que va a ser un array, no se muestre como un array, sino como un objeto. Listo. El siguiente elemento va a ser la proyección, que sería mostrar los elementos que quiero que devuelva esta petición. Entonces, en este caso, voy a colocar que el ID se va a ver, el producto ID también se ve y la cantidad, estos son del carrito. Y si quiero acceder a los productos, quiero que se vea productos, coloco que el nombre también se va a ver, el precio también se va a ver con el 1 y el código también se va a ver. De esta forma ya he armado la proyección de estas dos uniones entre las colecciones. Vamos a terminar acá, que esto puede devolver un error o devuelve los documentos. Si hay algún error, pues retornamos el callback con un estado falso y el mensaje
con el posible error. En este caso, coloquémosle error. Si no, pues va a retornar los documentos. Un state true significa que todo pasó bien. Y un data con los documentos que coincidan con estos criterios que hemos aplicado. Vamos a ver cómo nos quedó. Este sería un método para poder listar lo que hay en un carrito agregado. Coloquemos acá el carrito y se llama cargar mi carrito. Primero debemos iniciar sesión. Si no iniciamos sesión no nos va a devolver nada. Y aquí tenemos los elementos que son 10 unidades y 3 unidades y tengo los datos del elemento. Así podemos mostrar en el frontend los elementos que esta persona solicitó y con una descripción del producto. Bueno, ahora actualicemos la cantidad. Los carritos normalmente uno les puede modificar la cantidad, sea para incrementarlos o disminuirlos. Entonces vamos a crear este método de actualización. Recibo el identificador y la cantidad. Los demás elementos no son necesarios. Vamos a exigir la cantidad por si de pronto la quieren incrementar o la quieren disminuir. Y agreguémosle aquí producto del carrito actualizado, porque esto es una actualización del carrito de compras. La cantidad y sobraría el código y los otros elementos. Solamente recibo el ID y actualizo la cantidad. Levantamos el proyecto y al realizar la petición configuramos vamos a organizar aquí, sería actualizar cantidad. Acá vamos a decir que colocamos el ID del elemento, en este caso sería este, que es identificador del elemento que guardamos en el carrito, y la cantidad que queremos modificar. Le vamos a colocar 3 ya que tenemos 10. 33, bueno, acá tenemos un error. Vamos a ver qué se presentó. Actualizar la cantidad, está bien. Actualizar cantidad, listo. Falta organizar el modelo. Vamos a probar nuevamente. Y nos dice que el producto del carrito se actualizó. Vamos a ver. Bueno, el campo del usuario ID, debemos iniciar sesión. Y aquí tenemos la modificación a 33, a 44. Ahí quedo con 44. En el caso de que queramos hacer modificaciones. Bueno, seguimos con la eliminación del ítem. O sea, sería eliminar un ítem del carrito. Necesitamos el ID, cambiamos el mensaje, decimos que producto eliminado del carrito y vamos a probar cómo nos quedó. Dice que necesita el usuario ID. Vamos a iniciar sesión y vamos a escoger uno para eliminar. Quitemos este que dice 3 y vamos a eliminar este ítem del carrito. El campo ID sería este. Iniciamos sesión. Estos son los que existen. Y nos dice producto eliminado. Al listar nuevamente ya no tenemos ese elemento dentro de nuestro carrito de compras. Listo, con esto ya tenemos nuestro carrito de compras, muy básico. Se pueden hacer más validaciones un poco más avanzadas, pero lo vamos a dejar hasta este punto. Tenemos ya los 3 elementos, que es el usuario, el productos y el carrito para almacenar.